¿Cómo están? Bien. Yo veo que hay algunas personas nuevas, entonces voy simplemente a hacer un repaso como muy rápido. La idea es que sea como de 5 minutos de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Estamos estudiando hace 3 semanas, más o menos, el libro de Daniel, específicamente el capítulo 11. Y estamos como... La idea es hoy avanzar hasta el versículo 4. Pero para eso vamos a abrir en Daniel 11:1. ¿Alguien? ¿Se puede leer? Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Alguien quiere hablar qué discutimos acerca de eso y qué sería? ¿Y qué año sería ese? ¿Nadie? Habíamos estado hablando que ese fue el año 536 en que se escribió Daniel 10, 11 y 12, en esos ¿Qué? años. Sí. ¿Qué está pasando en Daniel? ¿Pero qué está pasando acá en Daniel 11:1? El ángel Gabriel está hablando y está acordándose de algo que pasó ¿En qué año? en el 538. En 538. Entonces acá, en Daniel 11, el ángel está acordándose de algo que pasó en 538. ¿Y por qué decimos que fue 538? Como más rápido, ustedes tienen que decir eso. Porque es el primer año de Darío. Porque es el primer año de Darío. $538 a.C. ¿Y qué pasó en 538? Caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Entonces, hasta acá, hasta 538, teníamos Babilonia como un imperio. ¿Y después cuál vino? ¿Quién conquistó Babilonia? Los persas. Los medios y los persas. ¿Quién fue el general que conquistó a Babilonia? Sí. Fue Ciro. Vimos otro año también. ¿Qué año fue este? 536. Muerte ¿Y de, qué? Ajá. muerte de Darío Fue la muerte de Darío. Y fue y su toma tercer Ciro. año de reinado, pero y el primer año de... Fue la muerte de Darío. Y Bueno, Ciro asume. ¿Sí? El comando. Y también vimos que según Jeremías 29:10, en el 536, porque Jeremías 29:10 habla de un periodo de 70 años, y si vemos ese periodo, en el 536, Ciro emite un decreto y después el pueblo de Dios es puesto en libertad. Exactamente. Entonces, vimos que en realidad el profeta Daniel, cuando recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, se quedó muy conturbado. ¿Por qué? Caro. Porque él sabía que estaba cerca de ser liberado el pueblo y entonces llega eso de los 1300 y no entiende. Exactamente, él sabía que estaba cerca de ser liberados del cautiverio porque él conocía la profecía de Jeremías. Y Jeremías, en realidad, fuimos al libro de Jeremías y vimos que en realidad son 270 años. Uno que está en Jeremías 25 y otro que está en Jeremías 29. En Jeremías 25 tenemos los 70 años de cautiverio. ¿Alguien que me puede explicar cuál es la diferencia de los 70 años que se terminan en 538 y de los 70 años que se terminan en 536? Supremacía babilónica, lo primero. ¿Este? Sí. Ese sería entonces la supremacía babilónica. Entonces, los judíos estaban en cautiverio hasta 538 en Babilonia, porque después de 538 ellos son
todavía están cautivos, pero ahora por los medos y los persas, y eso serían los segundos 70 años. Esto es como un resumen de lo que vimos. Y cuando yo hablé de eso, podemos decir, y ya ahí vamos a empezar a hacer aplicaciones hoy, pero que 538 es un tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es el tiempo del fin de la profecía de los 70 años de la supremacía babilónica. Entonces tenemos 538 como tiempo del fin, pero tenemos 536 como tiempo del fin también. ¿Sí? ¿Y qué aplicación hicimos de eso? Que lo podíamos alinear con 1798. Con 1798. Porque 1900. también termina una profecía de tiempo de un cautiverio para el pueblo de Dios. Un cautiverio que no era físico en Babilonia, pero era en Babilonia espiritual porque había una supremacía papal. Y la iglesia papal representa a Babilonia. Exactamente. Entonces acá tenemos 1798 como un tiempo del fin, porque son el fin de los 1260 años. ¿Sí? Pero tenemos ¿quién? En 1989 también. ¿Puede explicar por qué? Porque comienza el tiempo del fin, pero sería nuestra época. Comienza el tiempo del fin para nuestra época. Y también hay una profecía, un símbolo de la profecía de los 1260 también. ¿Sí? Estamos simplemente haciendo un repaso de lo que ya vimos. Esto es el tiempo del fin para nosotros hoy. Después, quiero ver cómo voy a hacer para que... Podemos leer Daniel 11:2. ¿Daniel cuánto? 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Y alguien que pueda explicar rápidamente quiénes son esos reyes y qué pasó? Acuérdense que estamos en Daniel 11, Daniel está en Medo Persia. Entonces, Darío muere y Ciro asume. ¿Asume se dice? Sí. Y Ciro asume. Entonces, después de Ciro, ¿qué va a pasar? Vienen 3 reyes, que son Cambises, el falso Esmerdis, Darío Gistaspes. Van a venir más 3 reyes, Cambises, Falso Esmerdis y Darío Gistaspes. y Darío Gistaspes. Y después de los 3 reyes, Un cuarto rey que va a ser el más rico de todos, ¿qué es cuál? que es Jerjes O Asuero. o Asuero. Sí. Exactamente, o Asuero, que es el del libro de Esther. Entonces eso es Daniel 1 y 2. Después en el 3 vimos qué va a pasar en el 3. No, vamos a quedarnos en el 1, 2 y vamos a empezar a hacer aplicaciones. Cuando estamos hablando de Medo Persia, ¿qué característica tiene ese reinado? 2 poderes. De 2, ¿por qué? 2 poderes, Medo y Persia. Y ¿Por qué uno de dijiste los 2 poderes cuernos? Por el Dijiste que capítulo estaba 8 haciendo de Daniel, Podemos ir a Daniel 8. que hay una visión en el que Medo Persia es representada por un animal que tiene 2 cuernos. Y agregando lo que decía Agustina, previo a eso, cuando se muestra el capítulo de las bestias, Medo Persia es representada con un oso y muestra que una pata es más, un lado es más alto que el otro y tienen que escoger. Podemos ir entonces primero a Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así:
levántate, devora mucha carne. Entonces, que hay una característica específica que yo quiero sacar de acá, que ellos ya dijeron, que es... Un costado que se levanta más que el otro. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que es un poder que tiene, en realidad son dos poderes, es la Media y la Persia, y que uno tenía más poder que el otro. Pero si vamos ahora a Daniel 8:3, siempre el libro de Daniel es un libro que repite y amplía, y eso quiere decir que cada vez más va agregando información. Ahora por Daniel 8:3 va a decir el mismo, pero nos va a clarificar, ¿se puede decir? Un poco más. 8:3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces ahora es el mismo animal, igual el oso, pero que tenía un lado mayor que el otro. Ahora también Daniel 8, todavía es el mismo animal, pero tiene un cuerno mayor que el otro, ¿sí? Entonces, la Medo-Persia es un poder representado en realidad podemos poner como 2 cuernos, por 2 poderes. Y si vamos ahora a empezar a hacer aplicaciones o comprender qué podemos hacer con eso, hay un otro poder que también es dicho en la Biblia, que posee dos poderes también, digamos. ¿Y alguien que sabe dónde podemos ir? Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué? En Apocalipsis 13, Estados Unidos es representado como un carnero de 2 cuernos. Podemos ir a Apocalipsis 13. Leo el 13:11, ¿sí? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La idea no es estudiar el libro de Apocalipsis 13, pero acá en Apocalipsis 13, 11 sabemos, Apocalipsis 13 del 1 al 10 está refiriéndose a qué poder. El papado. El papado. Y después empieza a hablar de qué poder. Estados Unidos. De los Estados Unidos. Y una de las características, solamente en el primer versículo, para que no quede tan desubicado, pero Apocalipsis 13, 11 va a decir que es una bestia que subió de la tierra. Y la primera bestia que ya dijimos, que representa el papado, es una tierra que sube del mar. Y el mar en la Biblia significa ¿qué? Mucha gente. Y digamos que antes, ¿dónde empezó, digamos, la civilización, por lo menos para el lado occidental? ¿Perdón? En Europa. En Europa. Entonces era un lugar que ya tenía mucha gente. Por lo menos por acá, por América, tenía nadie, porque tenía indios, pero no civilización, digamos. Entonces, la primera bestia surge del mar, porque el papado surge de Europa. Pero si vamos a Apocalipsis 13, 11, ahora vimos una bestia que surge de la tierra. Y si en el mar hay mucha gente en la tierra, ¿qué es? Al revés. No hay nada, nadie. ¿Sí? No hay nadie. Entonces, la segunda bestia tiene que surgir de un lugar que no hay nadie. Y sabemos que los Estados Unidos surgieron de un lugar que no había nadie al principio. Nadie, civilización, ¿sí? Y después vimos que tenía 2 cuernos. Que Ellen White nos dice que son, ¿qué representan los 2 cuernos de esta bestia? Republicanismo y protestantismo. Son los principios sobre el cual se fundó La nación. ¿Ahí tiene la cita a mano? Puedes buscar la cita. Sí, si quieren pueden. ¿Es en el conflicto? Sí, la pueden buscar en la app de Elena. El código es CS
435.3. CS 435.3. Bienvenido a tu casa. Si alguien lo encontró, que puedo leer. 435.3. Sí. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciaría como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una. Responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Yo creo que es de la próxima palabra. 436.1. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros patriados cristianos que huyeron a América en busca del asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismos y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgado la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la Tierra. No sé si está claro para todos. Entonces, ¿qué son los dos cuernos que representan los Estados Unidos? ¿Qué representan? Exactamente, ¿qué son cuáles? Republicanismo y protestantismo. Sí, el republicanismo y el protestantismo. Entonces, estamos haciendo todo eso porque lo que vamos a hacer ahora es empezar a aplicar Daniel 11 para nuestros días. Voy rápidamente a dar un contexto. Cuando estudiamos la historia, vemos que hay patrones que se repiten. Siempre Dios va a intentar a levantar un pueblo que va a intentar a restaurar verdades que están siendo olvidadas. Dios trabaja con patrones, ¿sí? Entonces, generalmente, después de un tiempo de oscuridad, Dios empieza a levantar profetas y ese patrón se va repitiendo por toda la historia. Entonces, por eso estamos queriendo marcar acá que hay 70 años, digamos, un cumplimiento de profecía que estaban en oscuridad porque estaban cautivos. Y ahora estamos comparando Medo-Persia con los Estados Unidos, porque fue acá que empezó el reinado de Medo-Persia. Y vamos a ver ahora eso, pero en la historia de los Estados Unidos. No sé si se acuerdan, pero recién, yo ya borré, pero recién dijimos que en la historia también podemos... Yo quiero trabajar con la segunda aplicación que hicimos para nuestra época. Entonces, los 70 años estarían representados por qué profecía.
¿De 70 semanas? Para nuestra época, Para nuestra época, acá 126. 126 años de oscuridad para nuestro pueblo, ¿sí? Que empezó en 1863 con el diagrama hecho por Tiago White, que rechaza los dos diagramas anteriores. James White. Jaime White. Entonces, ese sería el tiempo del fin para nuestra época, 1989, ¿sí? Y vimos que acá, entonces, ¿quién empezó a gobernar acá? Darío, y después Ciro. Y hay un correinado acá. Hay Darío y Ciro gobernando. En 1989, ¿quién estaba gobernando los Estados Unidos? ¿Reagan? ¿Sí? ¿Y quién más? Bush era su vicepresidente. Ah. Pero él se tornó presidente en ese año también. O sea, ellos gobernaron juntos. Entonces acá, en la época de Medo-Persia, tenemos dos reyes y tenemos también Reagan y Bush a partir de 1989, ¿sí? ¿Podrían explicar un poquito mejor esto de por qué hay un correinado Reagan-Bush? Si vas a la... O sea, el vicepresidente Reagan era George Bush. Entonces, así como Darío y Ciro, porque si vas en la historia no vas a encontrar mucha información acerca de Darío. Nada. Pero se llama Grau, hay un nombre para él. Sí. Pero Ciro, los dos, o sea, cuando él va a Babilonia conquista, Darío queda ahí gobernando. Entonces, hay un periodo de corregencia de los dos. Entonces, esa es una de las características que hay. Y hay una corregencia entre Reagan y Bush también, porque Bush era el vicepresidente de Reagan. Y yo creo que a gente está marcando ahí también porque ella marca que los dos 70 años se terminan ahí. O sea, 538 se termina a 70 y 536 se termina a 70. Entonces está como combinando los tiempos del fin, yo creo. Y la 89 también es la transición de la presidencia, porque marcamos 1989 porque Reagan ayuda a derrumbar la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín que pasa en esa fecha. Eso es Reagan que hace, pero es el final del mandato de Reagan, pero Bush es electo ahí. Ah, eso es clave entonces. Me parece que eso es lo más importante. Bush es electo como Él empieza ahí en ese año. como presidente o como vice. Como presidente. Ya era vice antes. Él era vice antes, eso se estuvieron juntos antes. Ajá. Y Y después, en el 89 empieza como presidente. Exacto. Hay una transición de poder igual que Darío Ciro, digamos. Exacto. Eso sí es. Sí. Alex. Entonces, lo importante sería resaltar que en la caída, por ejemplo, en la caída de Babilonia, hay una persona que juega un rol, pero no es la más recordada en la historia. Igual que en la caída del muro de Berlín, hay una persona que juega un rol, pero que no es capaz la más prominente en la historia. Pero decirle los nombres. ¿Quién sería el más prominente y quién no sería acá? Es como ahí, como Darío no es prominente, Ciro es el recordado, y al mismo tiempo Reagan no es tan recordado y Bush es más recordado. Yo quería, yo no puse, pero cuando yo había mencionado que tenía un tiempo del fin, hay un cumplimiento de profecía. Estoy hablando del patrón de los movimientos reformatorios que se repiten en la historia. Generalmente hay un aumento de conocimiento y un mensaje es fortalecido o bajo un ángel. Eso es bien básico, pero para que se pueda quedar mejor en la mente de ustedes es lo que vamos a hacer ahora, para ver ese patrón en nuestra época. En nuestra época, yo no estoy enseñando acá eso solo para... Estoy asumiendo que los que están acá ya saben, si no tardaríamos un estudio para... muchísimos más estudios para explicar todo eso. Pero el tiempo del fin para nuestra época es 1989. Hay un aumento de conocimiento con formalización del mensaje en 96. En 2001 es cuando baja un ángel, ¿sí?
Y después del reinado de Darío y Ciro tenemos el reinado de quién? De Cambises. Y después de Reagan y Bush, ¿quién fue el próximo presidente? Bush hijo. Bueno. No, Sí. fue Clinton. Yo quería hacer de azul para que se quede todo azul, pero abajo estoy haciendo la aplicación. Clinton es el que sigue. Y si ustedes se acuerdan qué característica habíamos visto que pasó en la época de Cambises. Continúa la obra, pero lento. Exactamente, hay una obra de reconstrucción del templo, pero es de forma lenta. Entonces, ellos están en el tiempo del fin, hay un reinado, sigue la construcción del templo, pero de forma lenta. Igual con Clinton. Si vamos a nuestra época, literalmente en 1989 tuvo un reinado, y después cuando asumió Clinton, que fue en 1993, podremos poner acá, el reinado de él va hasta 2001. La presidencia. Entonces, en la época de él, si vamos al movimiento, el mensaje también se dio de una manera muy lenta, creció de una manera muy lenta. Acá recién empezaron a entender qué era Daniel 11, 40 y 45. ¿Sí? Y después de Cambises, ¿cuál es el próximo? El falso Esmerdis. Sí, ¿y alguien se acuerda qué pasó en la historia? ¿Por qué lo llaman el falso Esmerdis? Usurpó el trono. Exactamente. Se hacía pasar por Artajerjes. Se hizo pasar por Artajerjes, sí. Pero, Agus, ¿tenés el documento ahí para enviar a las personas? Sí. Les envío por privado. Porque ahí me gustaría leer capaz quién es la persona que asume después de Clinton. Bush, hijo. Y hay algunas características que para mí me parecen interesantes. Yo puse ahí un gráfico también que queda mejor y capaz leemos para... yo saqué de Wikipedia y todo, pero fue lo que pasó en la época. No sé si alguien conoce y quiere explicar y después leemos las citas. ¿O quieren leer los textos? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué pasó? Con Bush? ¿Cuál es la similitud con qué pasó con el falso Esmerdis y con Bush? ¿Alguien sabe? Con falso Esmerdis se había detenido la obra, pero no sé si... También hubo una obra de posesión que vino, y generalmente viene después de eso, sería después de 2001. Pero la característica de por qué cuando él asumió, que no, en realidad fue robado el trono, digamos, y qué pasó con Bush. Con Bush ha sucedido, los votos han sido fraudulentos, porque iba ganando Al Gore y la Fox en ese momento estaba conducido por el primo de Bush. Y él es el que manipula la prensa de Fox y empieza a decir que Bush iba ganando. Y se termina, no sé cómo termina la cosa, pero Bush termina manipulando, la familia de Bush termina manipulando los votos y sale ganando él, pero iba ganando algo. Sí, yo puse igual, creo que pasó dos cosas por lo que yo entendí. Una, yo no me acuerdo bien, por eso estaría bueno ver cómo se... Hay una expresión. Todos tienen el archivo. ¿Por el Wikipedia? Hay una expresión que yo puse abajo explicando lo que es, pero me parece que es lo que ella mencionó. Y hay una segunda cosa que en los Estados Unidos hay una votación que es por provincias y hay una votación por el total de personas. ¿Cómo se escribe el nombre del otro? Al Gore. Ese tuvo la mayor cantidad de personas que votaron en él. Personas, yo dije. De personas. Y Bush tuvo menos. Pero Bush fue en la mayoría de los estados, de las provincias. ¿Sí? Eso es, pero es así que funcionan
elecciones, sí, el voto en los Estados Unidos. Pero pasó eso también que Gracia mencionó, que yo creo que hay una expresión, un término que se usa que yo puse ahí, que es lo que ellos dicen que pasó. ¿Transfuga? No sabemos en qué parte leer. Yo voy a... La parte 3, hoja 3. La parte de Wikipedia, ¿querés que leamos? No, yo quiero solamente que lean, sí, eso que está en observación, que es transfuga. Yo no sé si fue exactamente eso que Gracia explicó, pero capaz sí, si alguien lo entiende mejor. ¿Leo? Sí. Dice, transfuga, también escrito transfuga, es una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en la correspondiente elección, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de la formación política que los han presentado, o habiendo sido expulsados de esta, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o para dar la mayoría a un grupo que no la tiene, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. O sea, me parece que pasó algo de eso también con Bush, pero no creo que es el mismo. No es lo que decía. Pero entonces son tres cosas que pasaron más todavía. Que si querés repetir, no sé si todos entendieron lo que Gracia explicó. Es lo mismo que ocurrió en las elecciones de Hillary y Trump. Hillary fue votada por la mayoría de la población, pero Trump fue elegido en la mayoría de los estados. Por lo tanto, le ganó la presidencia. Sí. ¿Y puedes repetir? Porque me parece interesante eso de Fox. Que el primo de Bush era el que estaba encargado de todo el canal Fox. Y lo que ha hecho es empezar a... Como era un canal oficial, digamos, no era conocido como un canal poco serio, digamos. Siempre que salió una noticia de Fox News en esa época, era una noticia de Fox News, no era algo que no sea oficial. Y ha empezado a decir que el que iba ganando era Bush, en lugar de decir la verdad. Ha empezado como a lanzar falsas noticias acerca de las elecciones. Luisa, explicando sin palabras sencillas lo de transfuga, ¿qué sería transfuga? Uno dijimos que es lo de los votos, que ganó menos votos pero más estados. Yo leí, pero yo no sé si entendí muy bien, porque yo no tengo mucho conocimiento de los términos. No recuerdo bien el nombre exactamente del método de democracia, método de elecciones que tienen en Estados Unidos, pero funciona más o menos de esta forma. Es un método por escalafones, se podría decir, o por estados como dijeron, pero no es que cada estado vale lo mismo, el que gana más estados gana. No, no es así. Cada estado tiene cierta cantidad de votos o puntos que vale ese estado, digamos. Entonces, el que gana en los estados que valen más puntos puede ganar en menos estados, pero si esos estados valen más, por la cantidad de puntos que se puede decir que tienen, termina ganando. Entonces, no es solamente ganar en más estados, es ganar en los estados con... Que son más importantes. Exacto, son los estados más importantes en ese sentido. Uno puede ganar eso. en menos estados, son 50 estados, pero si ganaste los más importantes, ganaste las elecciones. Yo igual entiendo la pregunta de transfuga, que es otra cosa. Sí. Transfuga es más bien cuando una persona de un grupo, por ejemplo acá serían los peronistas, hace una alianza con otro grupo, con otra fuerza. Traicionando a su propio Exactamente, traicionándolo, y va a decir que ahora son radicales, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa manera obtiene votos de otro grupo, como que robándole los votos a otro grupo, pero manteniendo al fin y al cabo su pensamiento inicial. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Entonces, y ahora, no sé si quedó bastante claro más o menos eso de Falsis-Merdiz y Bush, pero creo por lo menos quedó claro que tanto con Falsis-Merdiz como Bush, ellos tuvieron, para que suban al poder, tuvieron que pasar, digamos, por encima de otras personas. Falsificar. Sí, claro, exactamente. anunciarlo. Después, ¿ustedes se acuerdan que yo había mencionado de Darío Staspes? ¿Qué hizo en su gobierno? ¿Decreto? Y exactamente, hizo un decreto.
Pero hay otra cosa también que hizo en su gobierno. Él quiso cambiar el sistema de Cambises y de Ciro, el sistema económico. Entonces, y yo puse una cita, no sé si quieren, que yo saqué de Wikipedia, si quieren, si está en inglés, si alguien quiere leerla traduciéndola, estaría bueno, porque ahí explica exactamente qué él hizo. Acá en Darío Obama, Wikipedia, es la primera parte, sí. Donde empieza Early in his reign. Ajá. Temprano en su reinado, Darío quería reorganizar la estructura del imperio y reformar el sistema de impuestos que heredó de Ciro y de Cambises. Para lograr esto, Darío creó 20 provincias que se llamaban satrapías o archi, a las cuales fueron asignadas cada uno un sátrapa o archón. Y se les especificaban tributos fijos que estas satrapías eran requeridas a pagar. Una lista completa está preservada en el catálogo de Heródoto. Comenzando con Iona y listando las otras satrapías de occidente a oriente, excluyendo Persis, porque estaba en tierra de los persas y es la única provincia que no fue tierra conquistada. Tributos eran pagados tanto en plata como en oro por medio de talentos. Está bien. O sea, no sé si quedó claro para todos, pero ¿qué hizo Darío? Reformó los impuestos. Reformó los impuestos. Y ese es, si vamos, ¿quién sigue después de Bush? Obama. ¿Y qué hizo Obama también en su gobierno? Hizo lo mismo, también una reorganización y incluso aumentó las tasas, ¿cómo se dice? Impuestos. Aumentó los impuestos. Yo puse ahí, me parece que son 20, creó 21 nuevos, ¿cómo se dice? Sí, no sé qué palabra es esa, pero impuestos. No. Sí. Como, Obamacare tax, ¿cómo es? Impuestos, creó impuestos. Entonces los dos hicieron lo mismo y siguen esa misma secuencia. Esas son características específicas que estoy sacando, pero estamos poniendo también en un orden específico. Después de Darío Tapis, ¿quién vino? Jerjes, sí. Cuando estudiamos acá Daniel 11, yo mencioné una característica, hay algunas características de Jerjes que se puede destacar, pero yo mencioné por lo menos dos. ¿Alguien puede acordarse de dos que yo mencioné? Era muy rico. Las riquezas. Entonces son tres. Era muy rico. El cuarto rey que menciona Daniel. Es el cuarto rey. El que iba a levantar a todos contra Grecia. Iba a levantar todos contra Grecia, pero... sí. Yo no había mencionado eso, no me acordaba, pero entonces son más. No solo era rico, era el grande. Exactamente, era grande. Yo no sé, no me acuerdo cuál era. No sé. Hay algo muy específico también que es interesante para mí destacar de él. He construido mucho. De las construcciones. También de las conquistas. Sí, pero las construcciones son preguntas. Si yo me olvido de comentar algo de que ustedes mencionaron, acuérdenme. Pero de las construcciones, voy a empezar en orden. Pero primero cuando asumió, él empezó a hacer un montón de guerras en contra de los griegos. Y después de hacer un montón de guerras, ¿qué fue llevando el imperio de él? ¿Qué empezó cuando se hace mucha guerra, ¿qué se necesita? Hombres, plata, y que si hace mucho y quieren empezar a conquistar mucho, ¿qué va pasando con su imperio? Se debilita. ¿Sí qué? Debilita. Se debilita. Entonces, él por querer conquistar tanto y hacer tantas guerras, y él incluso es conocido por intentar hacer una guerra contra Grecia que no sale bien. Y que es incluso la guerra que mencionamos. ¿Alguien se acuerda del nombre? No. ¿Alguien se acuerda del nombre? Termópilas, sí. Exactamente. Entonces, que es la famosa guerra de los 300. ¿Sí? Sí. ¿Se ubicaron? Sí. ¿Ubicaron? Sí.
Entonces, y él ahí empieza a declinar y llevar a declinio el imperio. Después empieza a hacer que también termina un montón de construcciones que Darío, por ejemplo, había dejado por hacerlas. Empieza a hacer un montón de construcciones más. No sé si se acuerdan, pero hace 2 semanas creo, yo leí una lista de construcciones que hizo. ¿Qué más? Ustedes habían dicho algo más. Rico, Era muy rico también, era conocido por sus riquezas, que es inclusive es la característica que dice en Daniel 11. No sé si estoy olvidándome de algo que ustedes mencionaron. Pero ¿quién sigue después de Obama? Exactamente, sigue Trump. Ustedes, después que yo hice esa lista con lo que Jerjes hizo con su imperio, siguiendo el mismo patrón que estamos haciendo acá, ¿cómo vamos a ver eso en la historia de Trump? Tendría que tener las características. ¿Sí? O sea, ¿Cuáles? Trump es rico, o sea, es un empresario rico y es famoso. No solo que es rico, sino que él se jacta de su riqueza y a costa de ello los demócratas están pidiendo a las finanzas del Estado que por favor muestre que él paga los impuestos y todavía no lo han logrado. No, igual él tiene empresas constructoras. Sí. Él es el más presidente más rico de todos los Estados Unidos. Creo que capaz solo es menos que el primero. George Washington, yo no sé si es más rico que capaz de eso. Su forma de hacerse rico siempre ha sido construyendo e ir en contra del Estado. Siempre le he hecho juicios al Estado digamos, al municipio para que le reduzcan los impuestos. Siempre. Siempre he luchado contra eso. Un rato. Sí. La soberbia puede ser una característica del La soberbia, sí, seguramente. Incluso, yo me olvidé de decir, pero Jerjes quería hacer todas esas construcciones y que quería terminarlas porque él decía que quería ser mayor que su padre, quería hacer cosas más grandes que su padre. Lo mismo que Trump. Exactamente, o sea, yo después que estudié eso de nuevo, porque yo había estudiado antes, pero hace mucho que yo no agarraba ese estudio para volver a estudiar. Por ejemplo, y en los últimos meses, yo miré algunos documentarios y estudié más acerca de la historia de Trump y como son muy semejantes. Para mí, perdón, algo interesante también, que Jerjes hace un concurso para elegir una mujer y Trump es el dueño de yo no había pensado, de Miss Universo. Sí, exacto. Sí. Está bueno. Y encontré una beta más. Sí. Y la esposa también creo que se vio. Era modelo. Wow. La esposa de creo que sí. O sea, ella iba a los concursos de. Sí, esa hora. Muy interesante. O sea, los levanta todo contra Grecia también. Sí, igual a Jerjes. ¿Qué querés explicar más acerca de eso? Porque los griegos en la Biblia son un símbolo del mundo. Sí, también, pero cuando Pablo dice que el Evangelio, por ejemplo, es primero para el judío y después para el griego. Entonces, o sea, primero para, no está hablando del griego específico, pero de las personas del mundo. Entonces, ese es un ejemplo en Romanos cuando él dice eso. O cuando Cristo también ve a los griegos en la entrada, cuando él entra en Jerusalén por segunda vez, y la gente lo aclama. No por segunda vez, la gente lo aclama. Él ve a los griegos y él ve que eso es una señal de que el mundo va a venir a unirse a él también. Y, o sea, la política de Trump es opuesta a la de los demócratas. O sea, él es como poner a la América en primer lugar, la América arriba de todo. Y no se importa mucho con, él llama de los globalistas, o sea, como que tiene una agenda en contra de los globalistas, que sería la idea de unificar el mundo, de un control único. Entonces él levanta a la gente contra ¿Alguien que puede sacar la parte importante que él dijo? No que el otro no sea, pero una característica que es importante de eso. Capaz mi pregunta no está buena, pero... ¿Puedes repetir? ¿Qué dijo Ebert? Alguien que levanta la mano y explique como en 10 palabras. Que
Jerjes levantó a todos contra los griegos y Trump hizo que todo el mundo se le oponga. Pero al final dijo una característica importante, que quiere hacer qué con el mundo. Caro. Yo capaz, es que Mario encontró una cita de Jerjes que está muy buena. Pero, Mel. dijo que Trump quiere poner a América por encima de todos y que está en contra de los globalistas. Sí, dijo que está en contra de los globalistas. ¿Por qué destacaste esta? ¿Quieres decir por las características de Jerjes o por las características de Jerjes? Porque los griegos se ganan el mundo, ¿no? Se está en contra de los griegos. Sí, pero ¿qué quiere decir que Trump está en contra de los griegos y en contra del mundo? ¿Por qué? No entiendo tu pregunta. Una de las cosas es que hoy en día Trump está tratando de cuidar su propia economía. Sí. O sea, por eso está cerrando todo esto de la inmigración, está cerrando todo lo que pueda venir de afuera y fortalecer su economía, la economía del país, eso seguro. Sí. Eso seguro. No hay calentamiento global. Por eso me remito a lo que vos hablas con respecto a la globalización. Porque la filosofía de la globalización es que agarramos de todo un poco. Claro. Ahora es todo al revés. El Reino Unido está cerrando sus puertas, cuidando su economía. Estados Unidos está haciendo lo mismo. Brasil. Bueno, Brasil seguro, acá no, todavía nos siguen sacando los recursos, pero es lo que pasa hoy en día. Sí, exactamente. Y después, eso sería más o menos la aplicación de Daniel 11.2. Pero, o sea, lo que vos querías, perdón, ¿no? Pero lo que vos querías saber era por qué Trump va en contra del mundo. Sí, es y que eso es lo que, perdón chicos, ¿eso responde a lo que vos preguntas? Sí, es que yo decidí no entrar en eso. Ah, bueno. Sí. Después, es porque yo no quería hacer la... Es porque si vamos es que yo no tengo mucho dominio de eso, por eso no quería decir. Es que si vamos, pero capaz Ebert puede explicar. Es que realmente no tengo dominio de eso. Si vamos a Daniel 11.3, ahí va a empezar a hablar de Grecia. Es que... Ya volvemos. Es que ahí vamos a empezar a hablar de Grecia. Y Alejandro Magno. ¿Quieres explicar o crees que...? Entonces no explico. Caro, ¿quieres leer? Había una cita en la que estén profetas y reyes hablando de Jerjes. No sé si quieres que la diga. Sí, sí, 442.1. Profetas y reyes 442.1. ¿4? 4. Es una característica más de Jerjes a tener en cuenta, me parece, para mí. Dice, engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar el decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblos esparcidos y divididos entre los pueblos de todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Para tener en cuenta. Es una característica muy importante, no es poca cosa. Habías dicho que Jerjes era suero, ¿verdad? Del libro de Esther. Sí, fíjate. Una característica muy... Sería eso de una manera básica, yo creo, no sé si se puede hacer más profundamente, pero honestamente yo creo que para mí está bueno, esas características, para mí es muy claro esa aplicación. No sé si alguien quiere hacer una parte más. Me parece interesante porque cuando estábamos estudiando eso por primera vez, fue antes de Trump vencer, entonces la gente empezó a pensar, capaz es Hillary, porque Hillary, la familia Clinton también tiene mucho dinero. Pero, entonces,
no hubo tanta certeza, o sea, Seguridad. al principio, antes de Trump estar entre los primeros, incluso para ir a elegir, se empezó a decir que era Trump, pero cuando se llegó más cerca y era solo Trump contra Hillary, surgió gente que empezó a decir que podría ser Hillary la que iba a ganar, porque o sea, estábamos por predecir si iba a ser Trump, que Trump iba a ser el presidente. No sé si me entienden que estoy diciendo. Sí. Pero o sea, siempre hubo una mayor unanimidad, o sea, yo me acuerdo, incluso si yo estaba acá en la UAP, yo dije a algunas personas, yo ya mencioné Rafael, un amigo mío de clase, en el día antes de la elección yo estaba en el comedor, estaba comiendo con él y dije, mira, mañana quien va a ganar la elección es Trump. Y el día siguiente cuando salió, yo dije, yo te digo. Pero o sea, eso es algo que fue interesante, pero para mí algo que me llama la atención es ver hoy cómo de verdad él está haciendo con que la economía de los Estados Unidos crezca, porque esa era una de las características que mencionamos también. Entonces, cuando yo veo aquellos tiempos me acuerdo que hablamos, mira, va a ser electo y una de las cosas que va a hacer es que la economía va a crecer bastante, o sea, Estados Unidos de verdad va a prosperar. Y si uno ve, o sea, yo conozco personas que están ahí, Trump no tiene la hegemonía para gobernar como quiere, no creo que sea un buen presidente, sea particularmente, pero el país está creciendo, entonces es interesante ver también Sí. cómo sigue el desarrollo de Trump. Yo pensé también que en la época, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo creo que muchos del mensaje incluso que empezaron a decir, no, capaz es Hillary, porque por lo menos todas las personas que yo conversaba decían, no, seguramente Hillary va a vencer. ¿Qué? Ah, del mundo, sí. O sea, que no estaban, Sí. no personas que estaban estudiando eso. Sí, sí, personas del mundo, o sea, de acá, de lá, personas que viven en los Estados Unidos, que yo conversaba y decían, no, seguramente Hillary va a vencer. Pero por esos estudios ya habíamos visto que, y deberíamos haber sido más firmes en decir que era Trump. Pero creo que por eso también capaz algunos empezaron a dudar si realmente iba a ser Trump, porque para mucha gente parecía que Hillary iba a ganar. Claro, y creo que viene al caso también, porque el próximo año tiene elecciones otra vez en los Estados Unidos. O sea, y otra vez la gente... para mí me parece obvio que es Trump que va a ganar, no tanto por eso, claro, pero, o sea, yo veo la política, para mí me parece, es obvio que él va a ganar, por las cosas que están pasando en Estados Unidos. Pero hay mucha gente que cree también que los demócratas podrán ganar, o sea, entonces es interesante porque es como que... De nuevo está pasando. Sí, pero va a ser interesante vivir eso otra vez. Podemos entonces volver a Daniel 11, 2 y leerlo de nuevo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, 3 reyes, Cambises, Falsis, Mertes, Aristapes, y el cuarto que va a levantar todos contra Grecia y es el que tiene más riquezas. Ellos eran reyes de Medo-Persia, un poder que tenía 2 cuernos. En la aplicación, entendemos que Medo-Persia puede simbolizar los Estados Unidos porque es un poder de 2 cuernos también, el republicanismo y el protestantismo. Igual como que pasó con esos 3 reyes, tenemos Clinton, Bush, Obama y Trump, cada uno con sus características particulares y siendo sucesivos a otros, siendo presidentes de la nación de 2 cuernos también. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda más? ¿Algún aporte? No, porque yo se me estoy acordando, porque sabemos por la historia que hubo más reyes después de Jerjes, pero Daniel, Dios elige decir a Daniel que son esos 4 y después viene Grecia. Pero creo que hubo unos 9 después de Jerjes. Pero él fue como el más importante, o sea, llegó a un apogeo y después fue como una decadencia. Entonces es como que ahí se termina Medo-Persia proféticamente. Por más que existió después proféticamente, ese es el fin. Entonces vemos ahí como una nación de 2 cuernos, que es el republicanismo y protestantismo. Tenemos que ver que con Trump sea la caída del republicanismo ahora. ¿Por qué?
Porque el protestantismo de los Estados Unidos ya cayó en la época milerita, cuando se proclamó la caída de Babilonia. Entonces ahora lo que estamos viendo es la caída del protestantismo. Perdón, del republicanismo. Y si uno estudia, o sea, no necesita buscar mucho, se busca en la internet, o sea, dictadura, o sea, la muerte de la democracia en los Estados Unidos. Yo tengo un libro que dice, que yo estoy leyendo, yo lo encontré en el aeropuerto, o sea, pasé y había libros acerca de la política de los Estados Unidos y uno se llamaba ¿Cómo mueren las democracias? Democracias. Las democracias, gracias. Y, o sea, hablaba básicamente de cómo los principios del republicanismo de los Estados Unidos estaban en decadencia y llegaban a su peor momento ahora con el escenario político de Trump y con lo que estaba pasando ahora. Entonces, o sea, es interesante ver eso, de hecho, pasando. A ver, ¿qué dijiste que la caída del republicanismo, qué se invitó ya con Jerjes? ¿Qué fue lo que hubo decadencia ahí con Jerjes? No, exacto, porque el imperio proféticamente se termina con Jerjes. Ah, está. Por más que existan otros reyes. Entonces, con Trump tiene que terminar el Estados Unidos como un poder de dos cuernos, republicano y protestante. Va a seguir existiendo como una dictadura. Él dijo que se termina proféticamente con Jerjes. ¿Entendiste por qué? Que el imperio en sí se... ¿Pero por qué? ¿Por qué no sé? Porque Daniel 11 no menciona los otros no reyes. menciona los otros. Termina en Jerjes. Y ahí después empieza, ahora vamos Daniel 11:3. Si no se da más luz porque no dieron mucha importancia a esos reyes tampoco. Pero, sin embargo, después de Jerjes está Artajerjes, que es el que trajo el tercer decreto. O sea, en Daniel 11, estos son los reyes que tienen relevancia. Sí, exacto. ¿Alguien tiene algún aporte más? ¿O quiere hacer una pregunta? Elber no. Sí, otra persona. No sé si se entendió. Se entendió. Okay. Sí. No, está bueno, solo para que si otros querían hacerlo también. Sí, iba a hacer un chiste, pero la cámara no me lo permite. Daniel 11:3, ¿ya leímos? No. Podemos leer entonces Daniel 11:3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Qué rey es este que viene después de Medo Persia? Alejandro Magno. ¿Y qué dice? A mí es algo que me parece interesante que yo no había comentado, pero me parece relevante que lo que yo noté, por lo menos, fue que acá en Daniel 2 veces es mencionado. ¿Puedes leer la última frase? Con gran poder y hará su voluntad. Y hará su voluntad. Acá dice, y hay un cambio de Medo Persia a Grecia. Y después, cuando hay un cambio de nuevo a Roma, también va a decir lo mismo, que es Daniel 11:16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. A mí me llamó la atención porque son las 2 veces que está se cambiando de reino y dice exactamente la misma frase, ¿sí? Pero solamente que yo había olvidado de mencionar. Pero acá es Alejandro Magno, ya vimos en la clase pasada que él va conquistando de a poco cada parte del imperio. Pero la idea del estudio de hoy también, tenemos poco tiempo, pero podemos leer Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Lo que mi idea es estudiar hoy, la guerra de los diádocos, para que podamos entender. O sea, acá en Daniel 11:4 simplemente menciona el resultado de la cuarta y última guerra de los diádocos. Pero en el 2 tuvimos los cuatro reyes de Medo Persia. En el 3 tuvimos lo que siguió, Alejandro Magno, que conquistó Medo Persia. Acá en el 4 vamos a tener lo que pasó después de la muerte de Alejandro, ¿sí? Pero simplemente da el resultado después de la muerte de Alejandro, que se dice que se dividieron en 4 vientos, Sí. que se dividen en 4 vientos. Y eso es el resultado de la cuarta guerra,
O sea, también va a saltar 3 guerras. Y en realidad salta la cuarta también porque simplemente dice lo que, como acá está el resultado, eso es lo que pasó. Entonces yo pensé en dar, no es que vamos a entrar como muy profundamente en las guerras, pero para que por lo menos podamos tener un contexto y poder entender por qué son esas 4 personas, por qué quedaron ellos con esas 4 partes. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la guerra de los diálogos? Después que Alejandro Magno muere, no hay nada, él no entrega el poder a alguien, él dice, le preguntaron quién va a ser el que va a heredar tu poder y él como que hay frase que dice el más poderoso. Entonces los generales se empezaron a dividir el territorio entre ellos, digamos. Y para empezar a conseguir más territorio, entre ellos empezaron a pelear. Sí. Los generales se llamaban diálogos. Los sucesores. Diálogo significa sucesor. Sí. Entonces esos son los generales de cada parte que empezaron a guerrear entre ellos. Pero vamos a llegar en eso. Después que Alejandro Magno muere, habíamos comentado, era el hermano de él, creo, que era lo que tenía deficiencia. Porque habíamos comentado, creo, la semana pasada que era el hijo. Pero yo leí que era el hermano. Sí, era el hermano. ¿Sí? Era el hermano. Y él tuvo un hijo también, pero tenía como, era recién. Era más chiquitito. Exactamente, estaba en la panza, creo, Sí, de la madre cuando murió. Entonces, él muere y ahí todos los generales, él no tiene sucesor. Y como, ¿qué el hombre siempre quiere? Poder. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer ellos? Buscar poder. Van a empezar a pelear. ¿Por dónde vamos a empezar con esa historia? Voy a poner acá la muerte. Está ahí el cuadrito, incluso yo dibujé en el documento. La muerte de Alejandro. Él tenía una hermana que se llamaba Cleopatra, pero no es esa de la historia, solo para que quede claro. Uno de los generales, su nombre era Pérdicas. Y cuando Alejandro muere, él empieza a matar todos los que podrían suceder el trono de Alejandro. El Pérdicas. Pérdicas, exactamente. Empieza a matar todos los que podrían suceder el trono de Alejandro. Pérdicas estaba, no va a quedar muy gráfico, pero estaba prometido a la hija de Antípater. Antípater, con acento en la I. Ah, sí, no, es que hay un montón de nombres que son similares. Okay. Antípater. Él estaba prometido a la hija de Antípater. Pero, con la muerte de Alejandro, empieza a matar a todos. Alejandro tenía una hermana que él quería hacer. Casarse con la hermana. Entonces, él intenta casarse con la hermana, pero se estaba prometido a la hija a quien él va a traicionar o irritar, digamos. A uno de sus. A Antípater. Entonces, ahí es como la, ¿cómo se dice? La faísca. Chispa. Sí. De cuando se... de lo que va a empezar a pasar. Entonces, Antípater va a hacer una alianza con Cráteros y Antígonos. Pero esa hija de quién dijiste que es? De Antípater. De Antípater. Antígonos, el famoso Antígonos. Sí. Entonces acá ellos van... Si ustedes escuchan nombres que ya sonaron a la mente de ustedes, sí son estos que están acá. Antípater, Cráteros y Antígonos. Ellos hacen una alianza para ir en contra de Pérdicas. Y lo que va a hacer, o sea... Lo que va a hacer como... No es exactamente... Empezó la guerra, pero lo que va a hacer ya
acá era la chispa, pero todavía estaba en ese proceso. Es que Antípater va a enviar un ejército a Asia Menor. Antípater envió un ejército a Asia Menor. O sea, porque por causa de todo eso que estaba pasando. Eso, digamos, podría ser el inicio de la primera guerra de los diádocos. ¿Sí? Yo voy a poner acá como el inicio. Que es Antípater va a enviar el ejército a Asia Menor. ¿Quién se va a sumar a esa alianza? Va a ser Meandro, Asandro, no Cassandro, y Ptolomeu. Ustedes escriben como Ptolomeo. Entonces, sí. Perdón, envié el ejército hacia Menor para luchar contra quién? Contra Péricas. Contra Péricas. Sí, esos todos están en alianza contra Péricas. Porque Péricas fue que empezó a querer matar a todos. Estaba prometido a la hija de Antípater, pero ahora quiere casarse con Cleópatra porque es la hermana de Alejandro y él quiere el control del imperio. ¿Sí? Entonces, lo que va a ser realmente la eclosión, como el de la guerra, ¿alguien sabe qué? Uno de ellos va a hacer algo. Roban el cuerpo de Alejandro. Ajá. ¿Cómo sabías de eso? Entonces Ptolomeo va a robar el cuerpo de Alejandro. ¿Estaba embalsamado o algo así? Buena pregunta. No sé. Hay un detalle interesante que se aprendió hace poco, o por lo menos yo lo aprendí hace poco y se conoció hace poquito en un estudio científico, que es de que el cuerpo de Alejandro Magno duró 3 días antes de empezar a descomponerse. Hace poco. Antes de empezar a descomponerse por causas naturales, digamos. ¿Cómo Eso se descubrió después que puede haber sido una enfermedad que lo haya llevado a una inconsciencia, un estado similar a la muerte, y que lo hayan dado por muerto, pero no haya muerto todavía. O sea, su cuerpo. Pero, ¿por qué su cuerpo empezaba a descomponerse como la al poco catalepsia? tiempo después. Ah, claro. Interesante. Ahí. ¿Cómo lo sé? Lo vi en un diario. Ah, que sí, yo publicaron me en el como... estudio. Entonces, Ptolomeo va a robar el cuerpo de Alejandro y lo lleva a Egipto. Lo lleva a Egipto porque antes él estaba en alianza con Péricas, o sea, antes apoyaba a Péricas. Y ahí, después de que empezó a pasar todo eso, Péricas le dio Egipto. Pero cuando empezó a ver que todo lo que Péricas estaba haciendo, se juntó con estos otros generales y ahora roba el cuerpo de Alejandro y lo lleva a Egipto. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué roba el cuerpo de Alejandro? Porque ellos estaban en guerra. Entonces el cuerpo de Alejandro estaba en territorio de él. O sea, probablemente es una manera de provocación. Y yo creo que probablemente para ellos hay... O sea, Alejandro era el... Claro, sí. Es interesante porque A.T. Jones da un poco de datos. Ayer me puse a leer un poquito del rey Filipo, el padre de Alejandro, y se dice que Filipo fue asesinado en un momento en que le iban a entronizar prácticamente como un dios. Literalmente, o sea, estaba en un teatro en el cual el tipo en un momento en un momento de felicidad, de ese estilo, se quitó toda armadura, se quitó toda protección que tenía, se alejó, hizo alejar toda su guardia real y justo aprovechó un tipo y vino y lo mató. No. Pero estaba en un momento en que lo querían coronar tipo como dios, ya no como rey, no como regente, sino como dios. Y es interesante porque A.T. Jones dice que Alejandro tenía ese mismo deseo de ser reconocido como un dios y de ser alabado como un dios en ese sentido, que lo habían tenido su padre y su madre también. Es interesante esa característica de él.
Sí, de hecho por eso se asocia tanto con los egipcios, porque ellos lo consideraban como un faraón y que era como un dios para los egipcios. Entonces, es como que el deseo de grandeza era, por un lado, el deseo de ser un gran rey, pero también porque él creía ser un dios, al igual que su padre. Gracias. Entonces, eso sería el inicio de la guerra. Entonces, y esa es la eclosión. Entonces ahí empieza a un montón de guerras y cosas que empiezan a pasar. Y el resultado de todo eso es que Péricles va a ser muerto por sus propios generales y ahí va a empezar a dividirse el imperio más todavía. Pero ahora va a quedar un poco distinto. Yo voy a poner acá, hay en el documento igual. Yo puse en el documento, pero quieren que yo ponga, voy a poner acá para, no sé, para si necesita para la grabación o algo. Pero el imperio va a quedar dividido. O sea, vas a agregar generales a los que están de la derecha a la izquierda, generales de Pérdica. Es lo que vas a agregar. No, va a decir... Es que hay, o sea, el imperio estaba dividido en un montón de gente, en un montón de generales. Yo puse 36 esos, generales, parece. Sí, yo puse eso porque son los que estuvieron mayormente involucrados en la Primera Guerra. Pero habían otros generales y ellos mataron, porque acá empezó un montón de guerras, ahí empezó y vinieron otros. Claro, pero a Pérdica digamos que lo mataron sus propios generales, no aquellos. No esos, no fueron ellos, fue sus propios generales. Pero yo no quiero mencionar mucho, yo quiero quedarme más con esos porque son los más después importantes para la Cuarta Guerra. Por ahí algo importante para entender bien esto es que es lo que había hecho Alejandro Magno. Porque él lo que había hecho había unificado. Sí. O sea, todas estas personas no es que eran todos griegos, sino que él había unificado todo esto. Entonces una vez que muere Alejandro, es como que queda toda la deriva y por eso empieza la guerra de los Diádocos, porque esa unidad que él había logrado. Entonces vamos a ver que cuando lo estudiamos más profundo vamos a ver que hay algunos, por ejemplo hay Antígono. Antígono era alguien que su intención, él quería seguir la línea de Alejandro y unificar todo el imperio de vuelta, pero si nos fijamos en los otros, cada uno quería hacer la suya, ¿no? Entonces esto es lo que da... Sí, gracias. Aquí, buscando la tumba de Alejandro, dice que Péricles estaba en contacto con Olimpia, que sería la madre de Alejandro. Y ella no le gustaba la idea de enviar el cuerpo de su hijo a Egipto. No le gustaba para nada. La forma en la que lleva el cuerpo es porque durante bastante tiempo habían demorado en construir un ataúd digna para Alejandro Magno. Y no sé cómo se le dirá, pero esta ataúd ha demorado tanto y esta cosa iba a ir para Macedonia. Pero Ptolomeo hace que se desvíe el carruaje y vaya o sea, forma una alianza secreta con las personas que estaban construyendo el ataúd. Y bueno, dentro del ataúd iba el cuerpo. Y en vez de dejar que se vaya, permitir que se vaya para Macedonia, lo hace desviar para Egipto. Así es como se roba el cuerpo. Y bueno, ahí es que Péricles se enoja. Pero ¿por qué Péricles tenía tanto interés en el cuerpo? Era porque la madre, Olimpia, ella estaba en Epiro. Y Epiro es bueno, más adelante vamos a concentrarnos en ese lugar. Yo creo que tiene que ver por él necesitaba sí o sí el apoyo de Olimpia. No era solamente porque, bueno, era el cuerpo de Alejandro Magno. En fin, el cabo estaba muerto, no tenía mucha importancia, pero lo que importaba era el apoyo de la madre de Alejandro, que ella era la que estaba interesada en el cuerpo. Interesante, pero la madre de Alejandro no quería que el cuerpo fuera a Egipto. Claro, ella no quería. Pero por eso, él lo roba y lo lleva a Egipto. O sea, no... Él roba, se lo lleva a Egipto Ptolomeo, por engaño, por medio de engaño. Y es como que Péricles pierde apoyo por eso. ¿Es esa la conclusión? No es que pierde apoyo. Yo creo que él se enoja y empieza... Okay. Recibes esta noticia con una semana de retraso e inmediatamente mandó un contingente de caballería bajo las órdenes de los comandantes. O sea,
Ptolomeo sabría que eso iba a debilitar la relación de Pérgicas con la madre de Alejandro. Exacto. Muy bueno, muchas gracias. Acá yo puse, Antígonos queda con Frigia, Licia con Filia y Caonia, Ptolomeo con Egipto, Lisímaco con Tracia, Seleuco con Babilonia, y Antípater va a tornarse, digamos, el mayor gobernante del imperio ahora. Y eso va a ser importante para el próximo. Antípater es el padre de uno de los generales que son muy conocidos para nosotros. ¿Padre de quién? Demetrio. Casandro. Antípater es el padre de Casandro. Antígono es el padre Ah, de sí, tienes Demetrio. razón. Ah, Casandro para ustedes se escribe con 2 S. No, pero no. Es el padre de Casandro y queda como gobernante, digamos, de todo el imperio. Entonces ese sería el resultado de la primera guerra. La próxima semana mi idea es que vayamos a la segunda, tercera y cuarta. Luisa, dijiste, ¿él queda de todo el imperio o de la mayor parte del imperio? Él en realidad, por lo que yo leí, queda como Europa, pero es como el más poderoso de todos ellos. Porque ellos estaban súper divididos todos. Sí, exacto, estaba muy dividido, pero él queda como el más poderoso. Acuérdense que es esta persona de acá, que los otros se agregaron a él, unieronse con él. Y él empezó, digamos, a hacer más guerra contra Péricas. Y al final él se va quedando cada vez más poderoso. Pero por lo que yo leí, queda con la parte de Europa, del imperio. ¿Y Casandro? Casandro es su hijo todavía, ¿no? El hijo nomás. no parece Que eso todavía. sí, creo que ya era un general y tenía poder. Vamos a ver que él va a empezar a aparecer en la Segunda Guerra. Pero ahora... no. En el librito de Jones dice que Antípater quedó con Macedonia, Grecia y Epirus. ¿Dónde encontraste eso? En el librito de Jones, A.T. Jones. Ah, es que lo que yo había buscado decía que era Europa. Es que creo que, o sea, Todo es eso, Europa. Macedonia. Macedonia, Grecia y, Y bueno, Epirus. Ah, ok. Era su Europa, digamos. Ah, ok. La Europa que ellos dominaban. Después envíame y yo agrego en el archivo. Él manda el grupo. A ver. Entonces no sé si quieren que yo diga como una vez más muy rápido o si terminamos acá y la próxima semana yo repasamos eso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer un aporte?